esta canción. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Tanto como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Declaro santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Yo quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Qué hermoso es poder cantar de la fidelidad de Dios. Amén.
porque realmente lo hemos experimentado. Su bondad, su fidelidad es para con cada uno de nosotros. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriremos las Escrituras. Nos vamos a sentar a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. La cita en el día de hoy va a ser en San Marcos, en el capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hasta allí. Este hecho acontece días antes de su crucifixión. El Señor hace toda una representación organizada por Él. Él es el que manda a desatar el pollino, ir a buscarlo, a buscar el recurso para hacer toda una representación al pueblo de Israel. En el final prácticamente de su ministerio, buscando en alguna medida seguir manifestando el mensaje de que Él era el Mesías, y con esta representación querer cumplir lo que decía el profeta en Zacarías 9:9, de que Él iba a ser el Mesías montado en un pollino entrando como Él entró. El Señor utilizó todos los recursos necesarios hasta lo último de su ministerio para poder manifestarse al pueblo de Israel. Podemos ver en este relato el principio de las primicias, porque el pollino no había sido montado por nadie. Pero también podemos ver que el Señor los manda a desatar algo que Él estaba necesitando y que estaba preparado para Él. Él lo manda a desatar y a utilizar, y le pone en su boca a los discípulos que envió lo que debían decir si alguien consideraba que le pertenecía ese pollino. El Señor siempre que te va a pedir algo que hagas, va a poner algo en tu boca para la respuesta necesaria de lo que Dios está necesitando. Acá nos demuestra de que si hay una necesidad, Dios tiene ya todo preparado
Y a veces hay que ir a desatar ese recurso que está ahí preparado. Y el Señor lo utiliza. Y como decía también en la primera reunión, todo lo que Dios utiliza lo revaloriza, porque creo que ese dueño, cuando le dijo tranquilo, te lo voy a devolver, lo voy a utilizar y te lo voy a devolver, es casi seguro que ese pollino no tuvo el mismo precio que tenía cuando estaba atado, porque era el profeta que lo había usado, según ellos, el maestro. Siempre el Señor te va a devolver más de lo que recibiste o de lo que tienes, si lo desatas. Pero también, ¿saben por qué un pollino? Porque el pollino es una asna joven. Y el pollino lo utilizaban en esa época los ricos, los sacerdotes y todos aquellos que estaban en la realeza. El Señor Jesús tenía y portaba las tres cosas. Era rico, era sacerdote y era real, de la realeza. También la historia nos enseña que la realeza utilizaba el pollino solamente cuando era tiempo de paz. Si no, utilizaban el recurso del caballo, que generaba poder y fuerza cuando eran tiempos de guerra. El Señor era el príncipe de paz. Por eso Él usaba este pollino. Ahora el pueblo recibió esta representación y comenzó a dar voces y a exclamar y a decir: este es el rey que nos vino a salvar. Este es el rey el cual va a destituir a este imperio, a esa silla de Herodes, y va a tomar el lugar que tuvo nuestro rey David, porque hubo promesas sobre esto. Ellos habían entendido esta representación como algo literal, sin revelación. Por eso, días después, ese mismo pueblo que proclamaba a ese rey, en su frustración, se sintieron totalmente decepcionados y terminaron crucificándolo, asesinándolo. ¿Cuál es la reflexión que quiero hacer junto a ustedes? Primero, decirte que Dios hasta lo último va a usar todos los recursos, aún hacer una representación, lo necesario para manifestarse, para que entiendas, para que comprendas. Pero la reflexión más importante en la cual quiero hacer énfasis es que cuando uno recibe una palabra sin revelación, la recibe con la medida del razonamiento y del entendimiento y saca sus propias conclusiones naturales, es muy probable que tu interpretación natural te termine convirtiendo en un asesino de la palabra que recibiste, que quieras matar esa palabra que recibiste, porque no la recibiste con revelación. Este pueblo, el Señor hizo todo lo posible a su alcance, aún una obra de teatro, una representación, un cumplimiento profético, una manifestación. De Él tuvo todo. Pero si los que lo recepcionan, Él, la palabra hecha carne, la palabra hecha vida, si el que lo recepciona solamente lo razona y no se le revela, corre el terrible peligro de ser un asesino de esa palabra. Te invito a tomar tu lugar, no, sino a cerrar tus ojos, perdón. Que te tomes estos minutos a reflexionar en esta palabra. ¿Cómo estás recibiendo la palabra que se suelta en esta verdad presente? ¿Cómo la estás recibiendo? ¿Con tu razonamiento? ¿Literalmente, naturalmente? ¿O le estás permitiendo al Espíritu Santo que se revele en ti? El
problema está que lo que recibes hoy naturalmente puede ser un asesinato propio de esa palabra. Meditemos. Tome su asiento, por favor, tome su lugar. Muchas gracias. Y a esa persona que tiene cerca, dígale gracias por compartir la mesa del Señor conmigo. Amén. Dígaselo. Y si es hijo o hija, dígaselo más aún, el esposo, la esposa, dígaselo. Hablando de esposa, cachorro, me perdió la hija, ¿cómo es? ¿Se la dimos un día? Ah, ya está, se sentó en el fondo ya. Ahí está. Ahí con Ailu ya estábamos festejando que usted se la llevó y todo eso. Así que bueno. ¿Te dejamos la suegra? ¿Cómo es? ¿Te dieron a Cristel y...? No. Aleluya. No, dice Cris. ¿Y por qué no está con su esposo acá? No sé. ¿Qué, pastora? Me dirigen a distancia. Parece un televisor que lo controle remoto. A distancia. Vamos a compartir la palabra. Vamos al libro de 2 de Corintios capítulo 12 y quiero hablar la palabra y siempre también conectando con la mesa del Señor. Y queremos hablar de las señales verdaderas de un padre y de un apóstol, de cómo opera y actúa la verdadera paternidad y la verdadera señal de un apóstol. Capítulo 12 del libro de 2 Corintios, en el versículo 11, el apóstol Pablo dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pablo tuvo que hacer notorias ciertas cosas. Dice: vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Mi esposa decía unas cosas en la meditación, y una de las cosas es que cuando usted examina o analiza con una mente humana, terrenal, las cosas espirituales, no solamente no hay una correcta comprensión, es que no la vas a entender o la va a menospreciar o la va a descalificar y muy posible que la mate, actúe incorrectamente contra eso. Si usted le dice a alguien y le dice: no, porque hoy tenemos Santa Cena en la iglesia, y usted le quiere explicar a un amigo, compañero de trabajo, cómo es la mesa del Señor, con una mente humana no lo va a comprender. La mente natural, o verlo desde una perspectiva como un simple ciudadano, dice: pero ¿qué sentido tiene comer esos pedacitos de pan y esto y lo otro? Pero la Biblia dice que lo que yo citaba era Deuteronomio capítulo 8, no solo de pan vivirá el hombre. La Biblia nos muestra la figura que hizo Dios, donde lo tuvo a Israel en el desierto, donde lo tuvo a Israel en un lugar donde no podía autoproveerse, no podía
proveer comida o decir voy a trabajar en esta industria textil o en esta industria metalúrgica o ponerme un negocio, un kiosco, una verdulería y proveer. Tenían que depender solamente de Dios. Y la manera de adquirir el pan era que el pan descendía del cielo y ellos tenían que ir a buscarlo. ¿Quién era el que lo iba a buscar? El padre de la casa. Traía el alimento para cada día. No es que se guardaban a las cenas y se los tenía ahí por 2 o 3 días. Eso no podía ser manejado de esa manera. La Biblia dice que no se podía juntar pan para otro día. Eso es la figura de lo que nos dice Romano, que la fe viene por el oír, y el oír es una expresión de un tiempo presente continuo. El oír y el oír y el oír la palabra de Dios. En otras palabras, cuando usted tiene revelación y comprende lo que es la mesa del Señor, usted se da cuenta que necesito comer de ese pan. Yo necesito recibir, porque este pan es la figura del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la palabra hecha carne, el verbo encarnado. Entonces yo necesito recibir de esa palabra, que es lo que dice Deuteronomio. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que procede de la boca de Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a tener esos entendimientos, y que esto no es un acto que la iglesia nuestra tiene la costumbre que con un sentido de primicia cada primer domingo del mes comemos y tenemos la mesa del Señor. No, es que esta casa sabe que necesita, y que cada hijo de esta mesa es importante el sentarse y el ser parte de esta familia. Nos dice aquí el apóstol Pablo que se le mezcla la cultura y la actitud y el comportamiento de la iglesia de Corintio con lo que él es como un apóstol. Y le dice: me tuve que gloriar porque ustedes mismos no me están reconociendo. Aunque eso me avergüenza y me hizo quedar en una actitud incorrecta, porque dice que él se sintió el gloriarse. Dice: me he hecho un necio al gloriarme. El versículo 12 dice: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Recuerde esto: hay una cultura evangélica que lo que remarca es que la señal de un apóstol es tener muchas iglesias, la señal de un apóstol son los milagros, la señal de un apóstol es paciencia. Enfatícelo, porque eso no está siendo identificado. Y es ese apóstol, ese hombre de Dios que tiene ese aplomo, ese temor de Dios, esa pausa en el Señor. Ese es un cuadro realmente muy significativo de la seña o de la marca de un padre de una casa y de un verdadero apóstol. Dice: con todas las señales de un apóstol han sido hechos. Y dice: en paciencia por señales, prodigios y milagros. Versículo 13. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio, dice Pablo. Fíjense que el no haber sido carga, no tomar ofrenda, no producirle gasto, Pablo le dice: si ustedes lo identifican, esto es un agravio, perdónenmelo. Versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso
os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos. Y todo, muy amados, por vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación y lascivia que han cometido. Aquí tenemos un cuadro en el cual el apóstol Pablo le escribe previamente, antes de su, como lo dice el relato, tercera visita a la iglesia de Corintio. Corintio era una región de lo que se llama en ese tiempo el Asia Menor, pero tenía una conectividad de lo que sería Asia, Europa y Oriente Medio, muy comercial. Y era una iglesia que Pablo había iniciado. Es como que él era el padre de esa casa. Y que esa iglesia había no solamente crecido numéricamente, sino que tenía mucho fluir de los dones de Dios, pero habían incurrido en pecados. Y es importante que el que trae el orden a una mesa o a una casa es el padre de esa casa. Y aunque algunos de pronto han confrontado con esta paternidad, nosotros debemos comprender, como dije antes, desde los conceptos humanos, sin revelación, usted no va a entender los principios espirituales. Porque la mente humana no puede comprender, porque lo dice en el libro de Romanos y nos enseña las Escrituras, porque Dios le habla de espíritu a espíritu. Y esto no lo digo para justificar lo que yo estoy expresando o cómo estoy desarrollando mi mensaje. No lo hago como una plataforma para manipular y de esa manera ser aceptado lo que estoy diciendo. No, estoy diciendo que la Biblia nos dice claramente que Dios le habla a nuestro espíritu y que nosotros nos comunicamos a través de espíritu al espíritu. Porque el hombre natural no discierne, no comprende las cosas que son del espíritu. Entonces, así como hablamos de esto, podemos hablar de otras cosas como, por ejemplo, lo que es o lo que nos habla las Sagradas Escrituras con respecto a lo que es el partícipe de la casa del Señor, de la casa de Dios, de las actividades en la iglesia. Y si usted se lo dice a alguien que de pronto puede ser un compañero de trabajo, ¿qué te dice un compañero de trabajo? ¿Te obliga el pastor? El pastor te presiona si no vas, porque usted le dice, el domingo tengo que estar en la iglesia. La mente humana ve cosas o lo ve desde una perspectiva. Usted dice, no, nada que ver, vos no estás entendiendo. Vos no sabés, porque la mente humana no va a conocer las cosas que son espirituales. Pablo le habla a la iglesia y esta iglesia está muy contaminada con conceptos humanos, con teorías humanas, con comportamientos humanos, terrenal, y tiene que traer un orden. Entonces, vamos a los primeros puntos. Un verdadero padre espiritual, el interés que él tiene no son las posesiones, sino las personas. En el versículo 14, el apóstol Pablo dice, he aquí por tercera vez estoy preparado. Hice todos los preparativos para ir a vosotros. Y no voy a ser gravoso, no tenés que pagarme ni la comida, ni me tenés que andar manteniendo, ni te estoy cobrando el pasaje, no estoy poniendo ningún costo, porque no busco lo vuestro, sino que a vosotros. Hay un dicho que dice, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, ¿no?
Y a veces nosotros traemos esa cultura a la casa del Señor. Eso lo incorporamos aquí en las cosas del reino. Nosotros decimos, bueno, pero ¿a qué se debe tanta bondad? ¿Por qué se deben todas estas cosas? Eso es una cultura de orfandad, que si recibe algo parece que se va a llevar a algo mayor todavía. Esta mesa nos demuestra que el propio Jesús se entregó y lo dio todo por usted y por mí. Y no anduvo buscando la reciprocidad, lo recíproco. Él se entregó por amor. Y un verdadero padre opera desde esa plataforma, actúa y tiene un corazón, así como lo marca Pablo. No busco lo que vos tenés, te buscamos a ti. Te queremos a ti. Cuando un joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le dijo, andá y vendé todo lo que tenés, repartilo a los pobres. Y le dio la oportunidad, le dijo, vení y seguí conmigo este camino. ¿Qué dice la Biblia? Que el muchacho, por los tesoros que tenía, se fue muy triste porque era muy rico. En otras palabras, puso en la balanza y empezó a pesar si le convenía lo que le ofrecía el Señor o los bienes que él tenía. Y dice, y se fue muy triste porque era rico. No estamos para pesar y tener ahí balanceado, porque esto es imposible de comprar o adquirir. ¿Qué es esto? Esto es que nos demuestra que el propio Padre Celestial lo dio todo y nos hizo todo para usted y para mí, sin recibir nada. Y aunque yo pueda dar, es imposible que yo pague lo que Él hizo. Él dio su vida, no hay manera de comprarla o devolverla. ¿Me entiende? Hay ausencia. Si nosotros nos sentamos en esta mesa es ausencia de egoísmo, ausencia de buscar el beneficio propio, el logro personal, lo mío. Porque Jesús se entregó y Pablo dice, yo voy a ustedes y tengo los preparativos para que ustedes no tengan que tener ningún costo. No es que tenés que llamarme y decir, bueno, ¿en qué hotel me vas a alojar? ¿Cuánto cuesta tu pasaje? ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale el otro? Habla con la secretaria. ¿Cuánto me vas a depositar en la cuenta? Un verdadero padre no está detrás de eso. Está detrás de cómo actúa y provee para los hijos. Lo dice claramente el relato. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino que los padres atesoran, proveen para nuestros hijos. ¿Cómo es la herencia? La herencia es lo que los padres nos han dejado y lo que los padres han trabajado, se han esforzado, adquirieron y yo lo recibo por herencia. Entonces, los padres atesoran para los hijos. Esto no es una mesa como que uno tiene que andar preguntando y decir, ¿cuánto sale? ¿Cuánto cuesta el cubierto? ¿Cómo pagamos a la romana? No, es imposible. La Biblia dice que la sangre, que la figura de la copa es la sangre de Cristo. Si una vida vale más que todo el oro del mundo, bueno, te queremos cobrar, esto sale más. Es imposible de pagar. ¿Querés que te cobremos? Pero la mente humana no lo va a entender. La mente humana te dice, vos sos evangélico, es cierto que te sacan el diezmo. Es cierto, pero parece que ahí hay plata, che. No entendimos esto. Esto es una mesa que es imposible. No importa la riqueza que usted tenga. Ese joven se perdió lo mejor. Se creyó que se quedó con dinero terrenal y se perdió ser un apóstol de Cristo, porque Cristo le dijo, vení y seguime. El mayor honor es poder sentarme a esta mesa y comerlo con ustedes. ¿Cómo me siento a esta mesa? No es por mérito, no es un objetivo que yo pude lograr o sortear algunos obstáculos, es porque su sangre, su sacrificio, su muerte en la cruz del Calvario me dio una vida nueva y yo lo recibí como mi papá, como mi Señor y Salvador. Y me puedo sentar en esta mesa. Pablo le tiene que hablar a una iglesia que está contaminada por mente terrenal y le dice, no estoy buscando sus posesiones, los estoy buscando a ustedes. Hay veces si vamos de visita a alguna casa
y hay algún integrante de la familia, tenemos que andar con tanto cuidado para que ese integrante de la familia no piense que nosotros tenemos un interés económico. Tenemos que andar rindiendo cuenta cuando no deberíamos rendir ninguna cuenta, porque nuestras vidas están transparentes. Pero hay veces el resto de la familia te está mirando como diciendo, ¿y este quién es? ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere esta persona? Están pensando esas cosas. Este es el genuino interés. El genuino interés que tiene Pablo es el amor por el cuerpo de Cristo. Igual que Cristo, por su iglesia, un verdadero padre, un verdadero pastor, un verdadero apóstol, tiene un genuino interés. ¿Qué es lo que nos dice la carta de Primera de Corintios 13? Dice, el amor no busca lo suyo. El verdadero, el amor genuino, no está buscando lo suyo. Pablo les aclara cómo él actuaba. Si nosotros vamos a Primera de Corintios capítulo 10, 24, unas hojas anterior, Primera de Corintios capítulo 10, 24, dice así, ninguno busque su propio bien, sino que el del otro. Ninguno ande buscando su propio bien, sino el del otro. Dígale a alguien, gracias por sentarte conmigo en esta mesa. Dígale a alguien, gracias por ser parte de la familia. Es parte de la familia de la fe, no estoy buscando mi propio bien, ni el resto de la casa está detrás de su propio bien. Los padres proveen para los hijos. Nosotros últimamente con mi esposa tenemos una oración y la oración es que Dios nos pueda dar para ver cómo nosotros podemos brindarle a nuestra nieta. Porque queremos brindarnos en ella por el amor que le tenemos. Ahora, cuando le damos a la nieta no estamos viendo qué vamos a sacarle. Porque un padre genuino es el que provea para los hijos, no que los hijos proveen para los padres. Pablo se ve a sí mismo como un padre de los creyentes de Corintio. Y ese padre lo sostiene con una mentalidad de proveer para el cuerpo y no de sacarle para el cuerpo. Hay una ausencia de reciprocidad, pero en un verdadero apostolado y en un verdadero corazón no tiene en cuenta la reciprocidad. Bueno, yo hago esto y cuánto me van a dar o cuánto me... Entonces, no determina lo que yo voy a actuar de acá hacia allá para ver cuánto de allá viene hacia acá. No está manejado. La ausencia de reciprocidad no detiene la obra de un verdadero padre de una casa. No disminuye. Al contrario, sigue actuando de la misma manera. Opera bajo los principios. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no debamos ser responsables. Fíjese que el apóstol le tiene que decir, yo los tomé por sorpresa y perdónenme porque esto es un agravio. ¿Por qué es un agravio? Porque para la cultura del mundo sería una viveza, pero la cultura del reino es mejor dar que recibir. Y Pablo le dijo, aunque ustedes no proveyeron para mí, yo me di todo y yo me cubrí todo, pero esto sería un agravio. Es como que usted me invite a su casa, yo me siento en su casa y usted prepara una comida, pero usted dice, no, yo me traje mi vianda, yo voy a comer lo mío y acá tengo lo mío. ¿Cómo es? Lo bueno es cuando usted viene a una casa y dice, no pienses en nada. ¿Qué llevo? Nada. Vení. Dice, pastor, invíteme. Así tiene que ser. Así tiene que ser la cultura. Y estamos a las puertas de Navidad y Año Nuevo. Y así es como nosotros debemos proceder. Así tenemos que traerle la cultura. Si tenemos parientes que utilizan la viveza criolla, el vivillo humano y que quieren, no importa. Nosotros tenemos que traer un marco de decir, yo confío en Dios y Dios es mi proveedor y yo quiero traer una cultura de libertad en la mesa de mi casa.
Y si yo tengo que ir a comer a la mesa en la casa de ellos, yo voy a llevar esa cultura, de sentirme libre, de moverme en libertad y saber que no estoy buscando a ver qué beneficio saco. Yo llevo la bebida porque es más fácil, yo llevo la comida porque es más barata. No, me muevo por amor, con libertad, en brindarnos los unos para los otros. Un verdadero padre se sacrifica sus posesiones y aún su propia vida por amor al resto. Versículo 15 dice así: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Una ausencia de la reciprocidad, como decíamos antes, no detiene el amor ni lo que usted está dispuesto a hacer por el otro. Un verdadero padre no usa su unción, su autoridad, su posición, su pericia, su experiencia para aprovecharse o defraudar al cuerpo de Cristo. Lo digo de vuelta: un verdadero padre no utiliza su unción, la gracia que Dios ha puesto en él, la revelación que Dios le da, la posición como ministro o padre de esa casa o apóstol, la experiencia, la capacidad de revelación que tiene para extraer un provecho al resto. Pablo afirma que no solamente él actuó bajo este principio, sino que él tenía hijos espirituales como él. El versículo 17 dice: ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Como diciendo, no solamente yo, sino los que están conmigo utilizamos algún engaño. Versículo 18 dice: rogué a Tito y envié con él al hermano. Les pregunta a la iglesia y les dice a esa iglesia: ¿os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? No solamente el Señor Jesús, que es nuestro Padre, nosotros como hijos y los colaboradores que vamos desarrollando en la casa, nos debemos y nos movemos en el mismo espíritu. No viendo qué beneficio o cuánto esto me beneficia lo que voy a hacer, sino brindándonos y dándonos. Fíjese que él reconoce la responsabilidad propia y de su círculo y demanda la responsabilidad de decir: yo los defraudé a los que están conmigo, a algunos le manipulo algo, díganmelo porque yo soy responsable. Un verdadero padre asume la responsabilidad. La orfandad bloquea el poder actuar en beneficio del resto. Un padre en una posición de orfandad no solamente es bloqueado para sí mismo. Mire, hay una revelación que vino a nuestra vida hace tiempo. Un gran problema en el ámbito cristiano es iglesias, casas sin paternidad y sin tener un verdadero padre, que no actúen como padre ni operan como padre. Pero peor que eso, quiere decir cristianos sin paternidad, pero peor que eso es tener a alguien que actúa desde la posición de padre, pero ese que opera como padre está bajo una cultura de orfandad, y eso es peor que no tener padre. Porque ese que tenés como padre es un huérfano. Y si él tiene orfandad, no puede transmitirle a los hijos porque está pendiente o está pensando en sí y no en el otro. Hablamos con mi esposa cómo esta orfandad que cada día se hace más incrementada. Usted se piensa que esto que pasó ahora, el asesinato de 2 mujeres a una criatura de 5 años, producir el daño y matarlo, eso por supuesto que es producto, como dice la Biblia, antinatural. No es natural que una madre tenga ese despecho por su propio hijo. Pero ¿sabe qué? La cultura de la orfandad está siendo manifestada a los estándares más satánicos.
Por eso nosotros debemos traer la cultura de familia. Que no solamente te sentás en una mesa con hermanos y le tenés respeto a tu prójimo, sino también que honrás al Padre Celestial y al que Dios puso en tu casa, que es tu iglesia. Los principios de paternidad no fue obra de la casualidad, no es un hecho aislado. Es toda esta cultura de orfandad, porque un padre con una posición de huérfano es imposible traerle protección al hijo, porque él mismo se siente vulnerado o en una posición que tiene que autocuidarse, menos va a cuidar al otro, que sería su hijo. No tiene la capacidad, no tiene la gracia, no tiene el entendimiento. Y usted está en una mesa donde cuando come el pan representa el cuerpo de Cristo y cuando bebe es una copa que representa la sangre. Y el Señor dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Y esta es mi sangre que se derramó por ustedes. Donde el Padre Celestial y el Hijo lo dieron todo por usted y por mí. No mirando la reciprocidad que nosotros podemos dar por Él. Ni tampoco, aunque demos, llega a recompensar lo que el Padre ha hecho por nosotros. Hay un principio claro y sencillo que nosotros lo tenemos que identificar. En el ámbito natural, nunca un hijo le puede devolver a su padre lo que ha hecho. ¿Pero qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larguras de día. Como lo escrito es espiritual, te habla de tu Dios, pero también te habla de tus padres terrenales. Y te dice que operes en los principios de honra y se dice que ese es el primer mandamiento con promesa. Tendrás largura de día. Tendrás la recompensa. Los principios de honra tienen que estar fundamental. Y esta mesa debe operar de esa manera. Respeto, no religiosidad, honra. Y esto llévelo a su casa. Empiece a establecerlo en su familia. Que sea una mesa de libertad, una mesa de comunión. No esa mesa que parece que se están guardando cosas y van pataditas por abajo de la mesa y con los familiares más íntimos tienen los otros familiares enfrente y se van pegando patillas y cállate la boca. No. Esta mesa debe ser una mesa donde usted sabe que el que está enfrente, al otro costado, al lado mío, en el otro lado, todos son hijos directos del Padre Celestial. ¿Sí? No que nos sentamos acá, este grupo de familia que no tiene nada que ver con aquel grupo, y vos allá y yo acá, por mí se pueden morir todos juntos. No. Esto es que todos somos familia. No nos podemos separar, nos debemos el uno al otro. Y eso es el cuerpo de Cristo. Y si eso toma lugar, te lo aseguro que la gracia circulante que hay sobre la casa empieza a fluir, porque no encuentra obstáculo. Miguel y Patricia son marido y mujer, ahí fluye. Tengo mis hijos naturales, fluye. Ustedes son mis hijos espirituales, no hay bloqueo, fluye. Entre ustedes no hay conflicto, fluye. Y si hay algún conflicto, si hay algún pensamiento, si hay algún bloqueo, dice, pastor, a mí me pasaron tantas cosas, esta es la mañana para que lo quites de tu vida. Porque aunque tuviste mala experiencia, aunque te perjudicaron en algún proceso de tu etapa de tu vida, tus padres no te tuvieron en cuenta, fuiste el hijo no pensado, el que nadie tenía en cuenta, o al que le exigían y le pedían cosas, o muchas veces te marcaban y te decían, vos no sos como tu hermano es el primero, no me trae problemas, no importa lo que te han marcado. En esta mesa todos somos hijos y todos fuimos lavados y comprados, todos le costamos lo mismo a nuestro papá, que es su vida. No es que a alguno le costó nada más que la uña, no, por todos tuvo que morir, así que por todos pagó el mismo precio y todos tenemos el mismo valor y todos somos hijos de Dios. Denle ese aplauso bien fuerte al Señor.